Buen día, mis amados hermanos y amigos. Les invito que escuchen con atención lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, del verso 5 hasta el verso 15. Dice de la siguiente manera: Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Continuaremos con nuestra meditación del Evangelio de Juan. En nuestra meditación anterior, notamos que Jesús cambia el tono de su discurso. Recordemos que en el capítulo 15 lo titulamos Palabra de exhortación. Ahora en el capítulo 16 es Palabra de predicción. Es importante notar que los conceptos están relacionados. La predicción tiene que ver con la exhortación, sobre todo con la última, la de dar testimonio. Jesús predice lo que el cristiano ha de esperar. El propósito de nuestro Señor Jesús es que como creyente seamos precavidos, que cuando venga la persecución o los problemas, no nos caigamos, sino que nuestra fe sea fortalecida para soportar, aunque seamos excluidos de la sociedad y la persecución. En nuestra meditación de hoy, notamos que este es el contexto de la enseñanza sobre el Espíritu que sigue a esta predicción en lo que enseña Jesús en su discurso. Jesús toca nuevamente el punto de las persecuciones y nos brinda como su pueblo los recursos para poder soportar las dificultades. En las Escrituras encontramos disponibles para sobrellevar los tiempos malos. La Biblia dice que enviará el Espíritu Santo, suplirá toda necesidad y nos sostendrá abundantemente, según lo que nos dice San Juan 14:6, verso 26 y el capítulo 15, verso 26. Recordemos que Jesús prometió al Espíritu como consolador, exhortador, ayudador y abogado. En nuestra meditación lo vamos a ver en otro papel, pero siempre como Espíritu de verdad, en el énfasis que Jesús da. Recordemos que Jesús vuelve el tema de su despedida. Lo encontramos en los versos 5 y 6. Jesús dice que va al que me envió, dice. Notamos de nuevo la insistencia del apóstol en presentar la actividad y la voluntad del Padre es la obra de la salvación. Ahora, a diferencia de la vez anterior que lo dijo en el capítulo 14, en el verso 1 al 5, nadie pregunta, ahora, ¿a dónde vas? Porque estamos dando por sentado que ya todos lo saben. Y si no entienden, ya no se atreven a preguntar, porque saben que deben saberlo. Hay otra diferencia antes. Cuando Jesús dijo que se iba,
los discípulos se llenaron de tristeza. Pero notamos ya en el capítulo 16 que ya no se siente triste. Ya saben que les conviene que Jesús se vaya. No entendían todavía en pleno significado de la venida del Espíritu, pero sabían que vendría, que esto les sería de gran bendición. Jesús dijo que era necesario que fuera con su Padre para que el Espíritu Santo vendría. Si Jesús no se va, el Espíritu no viene. Los discípulos empiezan a entender, ya que el dolor de la partida se está cambiando ya en gozo, porque los discípulos ya empiezan a entender más acerca del Espíritu Santo. Ya entienden que las bendiciones de la presencia del Espíritu dependen de la ausencia física de Jesús. Los discípulos están conscientes, por lo menos, que ya saben que les conviene la presencia del Espíritu y que la precondición de la presencia del Espíritu es la ira de su Señor. Cuando el Espíritu Santo se ocupará de ciertas actividades escritas por Jesús, la primera de estas es la de convencer al mundo al pecado. Está hablando de la obra del Espíritu en el mundo. La obra del Espíritu en el mundo es la aplicación del Evangelio. El Espíritu Santo convencerá al mundo de sus pecados, de la justicia y del juicio. Todo esto está en el contexto del deber del discípulo de dar testimonio. El Espíritu Santo acusa al mundo de sus pecados en cuanto no ha creído en Cristo. Todo aquel que no conoce a Cristo y que no ha experimentado su palabra de perdón tiene un sentimiento de culpabilidad. Es decir, tiene conocimiento de sus pecados y de la necesidad de pagar por ellos. El Espíritu les convence del pecado. Sin la obra del Espíritu, los seres humanos no podemos conocer la verdad, ni aun la verdad sobre el pecado. El Espíritu también convence de la justicia. La justicia tiene que ver con la ida del Hijo al Padre. El hombre Jesús, nuestra perfecta justicia, es aceptado por el Padre. El Espíritu convence a los seres humanos de que su justicia depende de la perfecta justicia de Jesús. Solamente por el Espíritu Santo puede convencerlos de ello. El tercer aspecto de la obra del Espíritu Santo es el de convencer al mundo del juicio. Este, desde luego, está muy relacionado con la convicción del pecado y de la justicia. Los tres son, por decirlo de esta manera, distintos aspectos de un solo convencimiento. Si uno sabe de su pecado, si está convencido de la justicia de Jesús y si lleva dentro la idea del juicio, no le queda paz en el mundo. El enemigo ya está enjuiciado, ya ha sido juzgado y todos los suyos están destinados al mismo juicio. Agradecemos a nuestro Dios que Dios envió el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de nuestros pecados a través de la palabra de Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos.